Ahora ya que estamos aquí. Buenas tardes. Este era con el que grabábamos antes. Le bajaste el volumen tú, ¿no? Yo no hice nada, pero ya está. Ahí está. Ahí aparecí yo, amigo. ¿Ya? Mira, qué diferencia. Qué seriedad, amiga, por Dios. Ahí está. Ya. A ver. Pero no suena aquí. Ah, ya sé por qué no suena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya, ahora sí. Buenas tardes, queridos amigos. Querido Juan Francisco, buenas tardes. Déjame subirle un poquitín más el volumen. Eso. Aceptar. Ahora sí. Se oye bien bonito. Y se ve mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdón. Buenas tardes, Ladies querido Juan. first. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este viernes, primer viernes de julio 2019. Ya estamos en la segunda mitad del año. Qué impresionante, qué rápido se ha ido. Sí, ¿cómo se va el tiempo? Y bueno, pues hoy nos acompaña, querido Juan, una persona muy... Pero primero decimos dónde estamos, ¿no? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de Puebla. histórica ciudad de Puebla. La lógica en las noticias. Es correcto. Lógica, análisis y reflexión. Es correcto. Aunque el día de hoy tendremos una entrevista, querido Juan Francisco, y es justamente con una señorita muy especial, te decía, y para todos aquellos que nos están sintonizando, nos acompaña Lucina Quintero Rosas. Y bueno, pues ella nos contará un poco porque, ¿sabes? Es una mujer muy joven y pese a que es muy joven, yo creo que nos lleva una vida por delante. Ella estaba muy cerca del tema de la defensa del territorio, de la tierra específicamente en la zona de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, porque su mamá es la señora Enedina Rosas Vélez. Tal vez algunos de ustedes la recuerden como esta mujer que era que en su momento era comisaria de Ejidal y que al negarse a vender tierras pues fue apresada, estuvo cerca de un año en prisión entre la cárcel y arraigo domiciliario y bueno pues siendo Lucy su única hija presente en el estado pues ella le toca llevar la defensa. Hoy día se mueve también en el ámbito de la defensa de derechos humanos en el estado. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana y pues es un gusto tenerte con nosotros, Lucy, bienvenida. Ok, muchas gracias. La verdad es que la presentación muy bonita. Yo creo que un poco, bueno, gracias por las flores y es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que, pues nada, ¿no? Aquí estamos, veremos de qué hablamos. Claro, sí, claro. Oye, Lucy, de entrada, ¿qué es? ¿Tu mami es comisaria ejidal? No, en este momento ya En no ese es. momento, en ese momento era. Era comisaría de Ejidal. Perdón, qué es un comisario ejidal? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Perfecto. Bueno, mi comunidad se llama San Felipe Xonacayucan y como bien se sabe, gran parte del territorio nacional todavía es ejido. Entonces, una de las tantas comunidades, pues es precisamente ese y las autoridades que ahí la representan son comisariados ejidales. Entonces, todas las personas o las que tienen terrenos en algún momento van adquiriendo la responsabilidad y en su momento en esa etapa a mi mamá la nombran comisariado ejidal, que es la representante de los ejidatarios. Así es. Y como bien sabemos, quien conoce el agrario, no la máxima autoridad es la asamblea, pero las decisiones y todo son respaldadas y son representadas por el comisariado ejidal. Yo me voy todavía un poquito más atrás, Lucy, sobre todo para aquellos que vivimos en la ciudad, que no tenemos mucho contacto. ¿Qué es un ejido?
Muy bien. Bueno, aquí enfrente hay un ejido, hasta con caballo. Perfecto. Bueno, un ejido es de... Se acabó la transmisión. Oye, ya ves, hay un fantasma aquí. Espérenme. Disculpen. Disculpen ustedes lo abrupto de la interrupción. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chistoso! Nunca había pasado esto. No. Perdón por el golpe tan abrupto. Ahí va. Pero bueno, en lo que sintonizamos vamos a saludar a... No, está sintonizado. Bueno, ya. Ok, sí. Saluda, por Cristal Peña. Nos están viendo en Estados Unidos, Fernando ¿Por qué está? ¿Qué pasa? Consuelo T.O. Jennifer Corleone dice saludos Juan Francisco, saludos para ti también querida Jennifer. José Ramón Lozano Prieto, Rogelio Sierra Michelena, Enrique Cuadra, Tere Fuello, René Payán, José Alonso Corona, Rogelio Sierra dice no fui yo. Intuimos que sí fuiste tú, Rogelio. Algo nos indica que sí fuiste tú. No sabemos qué está pasando por ahí. Nos salió volando, qué chistoso. Sí, oye, ¿será que tendremos aquí? Al parecer el celular no está muy bien ajustado. No, ya, ahí va. Ahorita ya lo ajusto. Lo primero que lo tengo que hacer es saturarlo. Exacto. Ahí está. Perfecto. No, tú sigue hablando, hablando. Pues José Alonso Corona también nos envía saludos. Gracias de verdad por sintonizarnos, porque también sabemos que no lo hacen solo del estado de Puebla, lo hacen de distintas partes de la República, distintas partes del continente. Perfecto. Y en otros continentes, que es una belleza de verdad estar compartiendo estos momentos con ustedes. Y bueno, un poco... Cristal Peña, Majo Robles, Cecilia Arias, Erika Coyol. ¿Sí saludaste a todos? Sí. Perdón. No pasa nada. Perdón. Les dará mucho gusto que los saludemos. Mira, mi querido Francis, que el otro día preguntó por ti. Rubén, ¿cómo estás? Francis. Un fuerte abrazo. Ahí voy, ahorita salgo. No fui yo. Ay. Ya, ahora sí. 1, 2, 3 y ya aparecí. Disculpen por estas... No, qué chistoso, nunca había pasado esto, salió volando el celular. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. Pero mire, es lo padre de esto. Para empezar, esto está hecho con cariño, esto, pues es un noticiero, ¿cómo se dice? Artesanal, ¿no? Que lo que hacemos es analizar lo que está sucediendo y hacer nuestros comentarios. Pero bueno, vamos adelante. Era para salir un poco de la rutina. Oye, yo todavía no aparezco. ¿Tú? Es que va con unos segundos ahí. Pero diferido. Pero bueno, querida Lucy, regresando un poco al tema, platícanos sobre todo, insisto, para aquellos que vivimos en la ciudad y no tenemos tanto contacto, ¿qué es un ejido? Bueno, perfecto. Un ejido es núcleo agrario, es decir, una extensión de terreno que no está regulada o no está ya en dominio pleno, como ustedes lo conocen, que sería donde están, no sé, bueno, por ejemplo, aquí en la ciudad... La propiedad privada. Propiedad privada, es lo opuesto, es un núcleo agrario donde todos son dueños de todo, es decir, son dueños del uso y usufructo de la tierra, más no, es decir, cuando una persona quiere vender un ejido no se puede, lo que se hace es ceder los derechos, porque la figura agraria, como no está regulado, es decir, para que una persona pueda vender ahí, todos tienen que autorizar. Todo esto es ejido, o sea, la casa no, pero de aquí para allá sí, y hay varios políticos que viven ahí. Sí, y aquí es todo un tema legal, ¿no? Habría que ver cómo están estos documentos y si está regulado o no, pero como dicen, si es ejido, es decir que todavía no tiene el dominio pleno, que es la propiedad privada. Entonces, en este caso, todos... Regresando un poco al contexto, estamos en el año 2014, 2013 posiblemente, en el cual hay un proyecto en el estado de Morelos que surge, bueno, ahí es la raíz, en el sentido de que en la zona de Huesca se colocan 2 termoeléctricas, por algo que se llama el Proyecto Integral Morelos, que consta de estas termoeléctricas señaladas y del trazo de un gasoducto que va a circular por 3 estados, que en este caso es el estado de Puebla, es el estado de Morelos y es el estado de Tlaxcala. La cuestión aquí es que a la hora de hacer los análisis, pues se detecta que este ducto va a haber un tramo en el cual va a pasar por una zona
de peligrosidad volcánica media. Y entonces ahí el Instituto, me parece, de Física de la UNAM de geofísica, viene a hablar justamente con los pobladores y decirle hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un volcán activo, es decir, puede volar. Pues se puede ocasionar de pronto algo que puede ser catastrófico. ¿A ustedes les llega esta información? ¿Sabían de los riesgos del gasoducto? ¿No sabían? ¿Tu mamá es representante de estos ejidatarios? ¿Cómo se vive la situación? Regresemos un poco a esos años, Lucy. Bueno, para empezar nos trasladaríamos al año 2012, que fue cuando se comienza como a conocer, es decir, Comisión Federal llega a la comunidad, no solo a la mía, por supuesto, se comienzan a recorrer las comunidades donde pasaría el ducto. Entonces toda la zona de Puebla, que es donde posteriormente nosotros tenemos conocimiento de las distintas comunidades, de que comienzan como, ¿qué está pasando, no? Aquí. Entonces, para esto llegan, que traen un proyecto que llevaría gas natural para efectivamente alimentar la termoeléctrica que está en Huesca. A lo que nosotros... La termoeléctrica que dices tú, ya está. Ahorita la última información que tengo sobre, hay un amparo que el juez... O sea, no funciona. No funciona, está construida y está... Pero okay. está. Bueno, entonces la información que le llevan es que el ducto no afectaría la manera de vivir de las comunidades. Aquí yo te interrumpo, perdóname Lucy, pero me saltan muchas dudas. ¿Por qué va la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué es la encargada de darles a ustedes esta información? ¿No tendría que ser la Secretaría de Energía? No sé. El personal que llegó fue de Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Y eso lo tengo muy presente porque mi mamá, siendo comisariada, yo en muchas ocasiones presencié esas visitas. Ajá. Es decir, Comisión Federal como, ¿cómo llamarlo? Es la encargada de ese tipo de proyectos porque para llevar energía a las poblaciones que aún no las tienen. Esa es la información que nos maneja. Las termoeléctricas finalmente iban a producir electricidad. Exacto. Que es justamente un tema que Andrés Manuel está retomando. Pero entonces, yo soy de la comisión, llego a tu comunidad y a las comunidades aledañas y digo, todo va a estar bien, esto no va a afectar su estilo de vida. Así es, efectivamente, nos dijeron que el gasoducto va a pasar por terrenos y va a estar enterrado a 4 metros de profundidad. La línea iba a ser... 4 metros de profundidad. Pues son 2 pisos. En teoría. Sin embargo, hoy porque no fue así. No fue así. Ah. No fue así. Sí, y entonces cuando se construye nos dimos cuenta, pues, efectivamente, ni fue a la profundidad, ni la línea fue recta. Como así está construido ya. Está construido, ya está, pero no funciona. Hay un amparo que detiene que funcione. Pero, insisto, regresemos a ese momento, Lucy, y yo como Comisión Federal voy y le digo a la comunidad, no va a dañar en absolutamente nada el tema del gasoducto. ¿En qué momento ustedes, por ejemplo, en el caso específico de los ejidatarios que representa tu mamá, dicen nosotros no nos interesa que pase por nuestras tierras? ¿Por qué hay esa resistencia? ¿Qué pasó en ese inter? Claro, porque en un principio todo era normal, somos amigos todos, no pasa nada. Pero a días posteriores, la comunidad, la misma gente y las mismas autoridades comienzan a salir de la zona. Se dan cuenta que hay otras comunidades que están en la misma situación y comienzan a relacionarse y se comienza a obtener información que no nos habían dado. Para empezar, que el gas sí era altamente inflamable, que sí el gas de escaparse se quedan los follajes, no se disuelve o no desaparece, ahí se queda. Entonces, con una chispa que pudiera ocasionar algo, se podría desencadenar una explosión o algo así. Esa información nunca nos la dieron. Eso lo conocimos. Porque este ducto va a transportar, la idea es que transporte gas metano, que es uno de los gases más flamables que existen, si no es que el más flamable. Sí, claro. ¿Y de dónde a dónde? O sea, a la termoeléctrica, pero ¿de dónde viene? A lo que nosotros nos quedamos esa es la información que nos dieron, que de Tlaxcala, Puebla, o sea, solo eso es lo único que nos manejaba. No tienes datos de dónde sale este gas. No. Porque esto tiene que venir de 2 lugares. De una empresa de gas, ¿no? Americana o canadiense,
son los ductos que traen, o de Petróleos Mexicanos. No, estamos hablando de, bueno, no, es una muy buena pregunta, pero bueno, por más o menos 1.500 municipios se iba a transportar. Es una pregunta muy interesante la que haces, porque para sacar este gas se necesita instaurar fractura hidráulica. Y hasta donde yo sé, justamente no hay ni en Tlaxcala ni en la zona de Huesca el tema de la fractura hidráulica. Entonces, sí, un lugar donde... Es correcto. Pero bueno, este gasoducto o este ducto en este momento está frenado. Regresamos un poco a ese punto, si no nos vamos a perder un poco en la información, pero sí, vamos a resolver esto que tú señalas, que es muy importante. Pero este tipo de situaciones no se las señala la Comisión Federal de Electricidad y ustedes se van enterando con el tiempo. Así es, y por las instituciones, y una de ellas fue CUPREDER, que es el Instituto de Investigación aquí en Puebla. Ok, que está a cargo de la UAP y que se dedican a todo este tipo de cuestiones. La UAP les pasa información a ustedes. Sí, y aparte, de hecho, la información que comenzamos a obtener fue específicamente así por un contacto, o más bien una persona que estaba dentro de la UAP, y a su vez CUPREDER, y CUPREDER llega a nosotros. Ok. Porque así fue como llegamos. Nosotros allá estábamos como alejados de información, no sabemos qué está pasando. Entonces, toco el tema aquí de Juan Carlos Flores Solís, el señor Avelino, que yo no conocía hasta mucho tiempo después. Comenzamos a obtener como más datos que nosotros no sabíamos, y entonces precisamente volviendo a CUPREDER nos señalan que el ducto está por una zona volcánica, lo que aún, bueno, con el riesgo latente del volcán, y luego introducir un gasoducto de esa magnitud, o sea, sería como todavía agregarle más. Entonces, ya conociendo eso, la gente de la comunidad dice, no, pues es que aquí esto no nos lo dijeron, ¿qué está pasando? Entonces no lo queremos. No, pero les están mintiendo nosotros, y ya a cambio de eso les ofrecían como apoyos comunitarios que necesitan y eso. A ver, cuando se acerca a la Comisión Federal de Electricidad, ¿la intención es dennos permiso o es les vamos a comprar sus tierras o cómo es? ¿Es venta? No hay una renta, no deben de pagar. Es una especie de renta, es un paso de servidumbre. Ajá, exacto. Exacto, es un paso de servidumbre. A los propietarios de los terrenos les pagaron, sí les pagaron, les fijaron el precio. Hay quienes aceptaron, quienes no. ¿En cuánto estaba el precio para ese momento? ¿Recordarás? No, porque las personas que sí aceptaron hicieron el trato como aparte. O sea, nosotros nunca, o sea, ellos nunca se acercaron nosotros a ellos, porque ellos son los que hicieron como el trato por su lado. Las personas que se negaron a vender no obtuvieron no obtuvieron el pago. Entonces, igual, esas personas pues nunca nos iban a decir cuánto les pagaron, si les pagaron bien o mal, no sabemos. Okay. Entonces, la verdad es que sí, ahí hubo división de la comunidad, ¿no? Los que sí estaban a favor, los que estaban en contra. Entonces, pero la mayoría, por supuesto, estaba en contra, ¿no? A raíz de conocer esa información. Y bueno, y luego cuando se enteran, es que no solo se trata de enterrar un tubo y olvidar que ahí está. No es verdad que ustedes van a seguir sembrando y cosechando como si nada. Vienen y nos dicen, no, es que este ducto tiene que estar protegido o sea, ya no lo tienen que mover. Incluso cuando se dio... Sí, no, o sea, tú no puedes hacer ya nada ahí. Pero, es decir, si yo soy campesino y tengo un tractor, es un ejemplo, no puedo pasar el tractor por el ducto. No. Porque ustedes les dijeron que sí. Exacto. No. La Comisión Federal de Electricidad les dice que su vida va a ser totalmente normal. Y eso, y qué bueno que... Y no estaban en los 4 metros, porque yo personalmente, y eso lo puedo testificar porque me fui a hacer un mini recorrido por donde estaban instalando los ductos y no estaban a 4 metros. Estaban entre 1,5 metros y 2 metros. No, pues vas rascando, y vas rascando, en unos años lo alcanzas. Sí. Y en el momento que le metes un tractor, vuelas, pero en serio. Y no, sí, y sobre el tema el detalle del tractor, pasó algo como contundente. Cuando se mete un amparo para detener el ducto, el juez ordena un peritaje. Okay. Tiene que ir, estábamos presentes tanto la comunidad, la comisión, y había un tercero que era como el personal
que designar juez. Curiosamente, ese día que recorríamos el trazo, nos topamos con dos cosas. La primera, un tractor estaba barrichando la tierra y el ducto ya estaba enterrado. Y entonces se pregunta al personal, bueno, el que iba como a hacer el peritaje, es que ¿qué hace ahí? Y responde comisión, es que ellos no deberían estar ahí, se los dije. Yo fui la que le respondí, no, ustedes les dijeron que después de haber enterrado el ducto podían seguir trabajando. O sea, eso se los dijeron y yo fui testigo. Ahora, pero obviamente era lo que decían, ¿no? Que no nos dieron la información como debía, o sea, hubo mucho... Y estás hablando de CFE. Sí, y que si no se enteran, en este caso que fue, bueno, a tu comunidad llega la COPREDER, el Centro de Prevención Universitario de Prevención de Desastres, a cargo de Aurelio Fernández, pero en este sentido tengo conocimiento, sácame de la duda, que también vinieron geofísicos de la UNAM, no sé si hayan llegado a tu comunidad o a otras comunidades, pero había una preocupación, independientemente de que estuvieran cerca o no de estos lugares, había una preocupación del mundo científico, del mundo universitario, por la seguridad de toda esta zona. De pronto los que vivimos en Puebla podemos decir, bueno, si hace erupción el volcán, si explota el ducto, bueno, a mí no me afecta en nada, pero realmente es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque imagínate el volcán haciendo erupción y tienes un ducto ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, bueno, aparte hay una situación... O si tienes una fuga del gasoducto. Esa zona es una zona donde se puede poner energía solar o se puede poner energía eólica y no tendrían los problemas que van a tener aquí con el gasoducto. Sí, un manejo de gas es muy peligroso. Es y muy lo peligroso. pones al lado de un volcán activo. Es muy peligroso. Y tiene que tener válvulas reguladoras y todo ese tipo de situaciones. No conozco mucho del tema, pero algo sé. Pues vaya, si una estufa, un calentador son peligrosos, ¿no? ¿Cuántos litros o metros cúbicos trae una cosa de un gasoducto? No, es que es una locura. ¿Cuánto eran? ¿24 millones por día, por hora? No recuerdo. No, la verdad es que sí, ya... Más o menos la altura del gasoducto, o sea, lo entierras a 4 metros supuestamente, que no fueron 4 metros. ¿Qué altura? ¿Entraba un ser humano caminando? No, para una persona ahí caminando, no. Pero sí estás hablando que a lo mejor en vez de ser 2 metros son 50 centímetros. Yo creo que más. Un metro, posiblemente metro y medio. Como de un metro, ¿no? Posiblemente oscilaría entre los 70 centímetros, un metro, una cosa así. Pero bueno, regresemos nuevamente recopilemos si no estamos viendo lo que está pasando con los ductos de gasolina. Bueno, hemos tenido experiencias terribles en el país, ¿sí? Ahora, era un conjunto de situaciones, a mí me parece muy complejas. ¿Cuánta gente vive allí? En mi comunidad solo somos muy poquitos, específicamente San Felipe Xonacayucan, hay como entre 150, pero solo contemplando Xonacayucan. Aquí hay un dato importante, porque Xonacayucan es la comunidad. Sin embargo, como es un ejido, posee ejido en otro lugar, o sea, físicamente tiene terrenos en otro lugar, que es ahí donde el ducto pretende o pasó, y ahí hay otra pequeña comunidad. Pero si a esto le agregamos todas las comunidades de 3 estados, yo solamente hablo de la experiencia desde mi comunidad. Pues hay infinidad, ¿no?, de estos testimonios. Y ahora, la segunda cuestión que mencionaba hace rato, ¿no?, que cuando se hizo el peritaje, nos encontramos, aparte sobre el detalle del tractor, que muy grave para ese asunto, luego avanzamos más y nos encontramos que el trazo no era recto, o sea, parecía una especie como de zigzag. O sea, se supone que para la seguridad debería ser lo más recto por la presión que llevan, o sea, no puede tener como curva. Pues esto parecía como una especie de, aquí me dieron permiso, aquí no, entonces lo que hago, paso por aquí, como acá enfrente no me dan permiso, me paso acá, lo hacía. Entonces, ese tipo de detalles, uno piensa, bueno, ¿cómo está planeado esto? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, arriba del comisario Hidal, ¿quién está? El comisario es como la máxima autoridad representativa. De elegido. De elegido. ¿Y qué decía el ayuntamiento? Es que el ayuntamiento ni siquiera intervino. O sea, yo te voy a poner en contexto porque habrá que ir sumando algunas cuestiones.
En esa época no levantan, sino que amenazan a Ricardo Pérez Avilés, que es un doctor del agua, porque él está llevando a su vez tesis de sus universitarios sobre el impacto del gasoducto en la zona de Atlixco. Y entonces llega un comando armado a la casa del doctor Avilés, amenazan a su familia. El doctor Avilés tiene que salir del estado de Puebla casi cerca de un mes debido a las amenazas que tiene, y la advertencia es: deja de estar entrometiéndote en investigaciones sobre el tema del gasoducto. Es decir, había un interés muy fuerte y una presión muy fuerte para que ese ducto funcionara. En ese momento se colocara, ahorita ya está el trazo totalmente colocado, pero en ese momento aún no. ¿Qué tipo de presiones reciben ustedes? ¿Algún tipo de presiones, de hecho, para que sí se instale este ducto? ¿Qué pasa ahí con tu mamá como representante del comisariado ejidal? De hecho, en un principio no hubo como tal, no hubo amenazas, fue algo como, nunca lo habíamos visto y nunca me había tocado, mucho menos vivirlo ni ser testigo, pero era como las visitas constantes de personal de comisión. Señora Medina, usted como comisaria ejidal, queremos platicar con usted, si usted nos firma el derecho de paso de servidumbre, no es necesario que la comunidad. Cuando mi mamá perfectamente, es que yo solo soy la comisariada, o sea, quienes deciden son mis representados, ¿no? Oye, es la asamblea la que decide. Si la asamblea dice sí, yo con mucho gusto, no tengo ningún problema, porque es mi función respetar lo que la mayoría decida. Si ustedes logran convencerlos a ellos, no créanme que yo no voy a ser un obstáculo para ustedes. Entonces como que insisten, pero de manera pacífica, hasta amigable, digamos. Pasa el tiempo. Y recuerdo muy bien que con mi mamá le comentaba, digo, oye mamá, es que esto está muy raro. Como que se me hace muy bonito que en cuanto al proyecto, o sea, y lo que mencionamos, con altos intereses económicos, como que ya se olvidaron. Como un mes dejamos de saber de ellos, no la visitaban, no la buscaban, y no hubo ni amenazas ni nada. Solo como un par de veces la encontraron por el camino, y señora, le invitamos a comer, y si usted nos ayuda, le prometemos un apoyo. A ver, señores, no necesitan prometerme nada. O sea, convenzan a la comunidad que yo estoy. Entonces le ofrecían, no sé, lo que ustedes quieran. Ah, sí, está muy bien, convénzalo, y ya después nosotros platicamos, ahí están los documentos, sin problema. Entonces les decía, así ocurrió, no hubo ningún tipo de situaciones, pero para esto por fuera ya se estaban como, los pueblos ya se estaban organizando, había marchas, exigir qué estaba pasando, esclarezcan, detengan el ducto. La comunidad de San Felipe Xonacayucan participaba en ello, pero ahí directamente no había, sino hasta que el 6 de abril, como 2, 3 de la tarde, va a una junta. 6 de abril del 2014. 2014. Así es. Estaba de gobernador Rafael Moreno Valle. Así es. Y de presidente Enrique Peña Nieto. Y de presidente municipal. Sí, así es. Asiste a una junta a otra comunidad que ahí componen varios ejidos. Son de Atlisco, o sea, le pertenecen a Atlisco. Atlisco, sí. Pero los comisarios adquieren como responsabilidad de asistir a otras asambleas mucho más grandes que componen como todo. Pero ustedes representaban a Atlisco. A una comunidad. A San Felipe Xonacayuca. A San Felipe Xonacayuca específico. Es parte de las... Sí, de las comunidades que integran el ejido. Exacto. Sí, entonces se da ese día y fue cuando la detienen. ¿Y bajo qué cargos? Es que ahí está el detalle. Llega... Así decía, ¿quién decía? Ahí está el detalle, decía Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Es que es maravilloso. Nunca le dijeron bajo qué cargos. No, pero platícanos con detalle cuántas personas llegaron, cómo sucedió la detención. Bueno, bajo los testimonios que ella misma, bueno, la declaración que ella misma dio, después ya me fue platicando cómo pasó, y los testigos que estuvieron con ella, porque yo no estuve presente, yo estaba en otro lugar, yo me entero después de su detención, y ya, bueno, al parecer sucede esto. Van a la junta, San José Teruel, que queda como rumbo hacia Izúcar de Matamoros. Me parece que antes de Tepeojuma, un poquito antes, ahí está la asamblea, pero para esto pasó, entonces, para esto, a ella ya la seguían y nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero ya llegaban como autos desconocidos a la comunidad. ¿Sabes por qué la seguían? Porque tiene un liderazgo.
Sí, a tu mamá la estaban siguiendo porque era líder. Pero a ver, sigue. Sí, ok. Bueno, entonces va a la junta y para esto pasa algo. No la identificaban del todo. Llega un personaje que a ella la conoce y entra a la asamblea y le dice: señora Medina, hay una persona que le habla allá afuera, así, de manera muy casual. Ok, mi mamá sale. Yo soy fulanita de tal, vengo. Sí, no se preocupe, después hablamos. Lo único que hicieron fue sacarla para que la pudieran identificar. Bueno, para esto regresa a la asamblea, se termina, proceden a marcharse del lugar. Cuando ya venían en carretera, es decir, ya se habían subido a los autos en los que fueron, llegan, si mal no recuerdo, creo que eran era un coche, o dos coches, no sé, con personas armadas. Un carro se atraviesa con el carro en el que iba mi mamá, el otro me parece que se quedó al lado, no sé, pero creo que recuerdo que eran dos. Cierran la carretera. Es decir, les tapan el paso, lo que hacen, se bajan las personas armadas y se van directo contra ella. Un señor, compañero de ella, de la comunidad, trató de defenderla, lo golpean en la mano y en la cara, o sea, le dejan las marcas. El señor que iba conduciendo lo golpearon, lo lastimaron y a los otros demás los insultaron. Es decir, y si alguien intentaba algo, les dijeron: si te mueves, te mueres. ¿Qué haces cuando tienes en la cabeza un arma? O sea, entonces nadie hizo nada, la bajan, a ella no le dicen por qué la detienen, o sea, fue un secuestro, o sea, ¿qué otra cosa Cuando puede tú ser? dices un comando, Lucy, ¿estás hablando de que llevaban vehículos oficiales? ¿Estás hablando de que era la policía del estado? ¿Quién era? ¿Llevaban logotipos? ¿Eran no prenden sirenas? No, nada. No había sirenas, no mostraron la orden de arresto, tampoco dijeron somos Eso la nunca lo policía. muestra, pero no llegó un coche de la policía. No, porque ni siquiera pudieron identificar que eran policías, sino hasta después cuando... Iban vestidos de civiles. Exacto, iban vestidos de civil. Bueno, sí, antes eran judiciales, ahora son fiscales. Okay. Pero bueno, entonces identifican a tu mamá, la bajan, la suben al coche y se la llevan. Dice que durante el trayecto de que la detuvieron hasta el Ministerio Público, que se supone que ahí la llevaron, no le dijeron, en Atlixco, okay, no le dijeron nada. Si no está en Atlixco, le preguntan: señora, ¿sabe usted por qué está detenida? No, dígamelo usted, ¿no? Solo, o sea... estoy detenida. O sea, sí, o sea, y ya, no sé, o sea, ¿qué está pasando? Y ya como que le comentaron: ok, ¿va a declarar? No, o sea, y pasó algo, ¿no? Iba a declarar, no declaro porque quiero un abogado. Ni sabía de qué estaba acusada, pero ella no dijo nada, pero dice que ya tenía una idea como de qué se trataría, puesto por todo el tema del luto. Entonces, aunque no estaba segura, como que intuía que algo por ahí. Entonces dice: no, yo no declaré, no dije nada, solo dije que estaba bien. Y de ahí del Ministerio Público la trasladaron al Cerezo de Atlixco, que está muy cerca, o sea, se la llevaron caminando. La llevan custodiada dos policías mujeres y la meten al Cerezo y la meten directo a donde ya están las personas que ya están sentenciadas. Y la pregunta en qué sentido, no, ¿por qué lo hacen? Se supone que temían que la misma gente de la comunidad quisiese ir a rescatarla. Exacto, quisiese ir a rescatarla, entonces, y efectivamente no estaban tan equivocados. A las 3 horas el Zócalo estaba repleto de gente. Los enferma y los vuelve locos. De Atlixco. ¿De Atlixco? El Zócalo de Atlixco, okay, porque ahí fue donde la llevaron. Pero para esto, ya para en ese entonces, como a las 2 horas, ya estaba enterada. Y bueno, y busco, ¿dónde está mi mamá? Claro. Ya antes habían ido al Ministerio Público, que ahí no estaba, que en el Cerezo, o sea, como que nadie quería dar información. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay algo que de pronto se nos pasa sobre todo a quienes seguimos estos casos, Lucy, y nos enfocamos totalmente en la figura de la persona que ha sido detenida, que ha sido preso político, que ha sido amenazado, pero se nos olvida un poco el tema de la familia. Y cuando tú haces el relato, bueno, pues lo narras como si nos estuvieras leyendo un cuento. Pero Lucina Quintero, en ese momento, cuando se entera de que su madre ha sido detenida, ¿qué sentiste en ese momento?
Es difícil expresarlo, ya que ni siquiera tuve como un sentimiento de... No, pues no fue... no te lo imaginas. Exacto, creo pasa? que ni siquiera ¿De qué tuve se el trata? tiempo Claro. de asimilar qué Claro. estaba pasando. Porque imagínate que cuando me dan la O sea, porque noticia... en su vida han cometido un delito, Y entonces te apresan y dices, pero ¿de qué se me acusa si yo no hago absolutamente nada? ¿De qué vive tu mamá o de qué vivía en ese momento? Sí, mi mamá es ama de casa, mi papá ya hace 19 años para ser específica, murió. Ahí la gente lo que vive es de la producción, siembra, De la cosecha, tierra. ¿verdad? Exacto, de la tierra. Un Y campesino. ella ama de casa y campesino, entonces de eso vivimos. ¿Qué delito pudiste haber cometido? Pues O sea, alzar de la voz, repente ¿no? te apresan y te llega un comando que no se para detener a una identifica. campesina, ¿qué tal? Y vean la seguridad que tenemos en Puebla ahorita, por Dios. Ojalá y así hubiéramos actuado desde ese entonces. Volvemos a repetir. Ya era gobernador Rafael Moreno Valle, presidente Enrique Peña Nieto y secretario de Energía Tello, ¿no? Claro. ¿O no? Ese era el director de Pemex. No ubico en este momento al secretario. ¿Quién era el secretario de Energía en ese entonces? Pero qué brutos. Bueno, entonces tú te enteras. Qué barbaridad. Sí, y de la peor manera, porque como no sabían qué estaba pasando, me dicen, no te asustes, pero creo que a tu mamá la secuestraron. Y yo Madre del Señor. o sea, dije, ¿cómo que la secuestraron? Sí, ¿Cómo? No, O sea, ¿qué- dije, qué ¿un nos secuestro? No había vehículos oficiales, Exacto, se no tenía sabía ¿Qué lo nos que van a estaba pedir de pasando. rescate? No, y entonces, o sea, me quedé así como de, no, o sea, mi reacción no fue ¿Cuánto tiempo te tardas desde que estás enterada hasta que vuelves a ver a tu mamá? como a hora y media. Ah, bueno, muy rápido. rápido. Fue muy rápido. Porque, Fíjate, hasta eso tuvieron miedo, ¿eh? Sí. Hasta eso la No, llevaron. es que meterte con una población no está sencillo, No, sobre todo porque cuando hay aparte, unidad. claro, Sí, sí, y sí. aparte porque por eso la detuvieron, para darle, la psicología del miedo, es una estrategia de la psicología del miedo. Voy a tomar a la líder, pero aquí fue al revés, porque los levantaron. Pero bueno, entonces, sí, pero sí, efectivamente, fue muy rápido, después analizando, efectivamente, es que aquí la comunidad actuó muy rápido, porque cuando detienen a mi mamá, los dos testigos que iban con ella, que eran de la misma comunidad, se regresan a San Felipe Xonacayucan y convocan a toda la gente. Yo no estaba en ese día en la comunidad, yo estaba Eso en se Atlisco. llama participación social. Así debería ser siempre. Pero bueno, entonces lo que hacen es trasladarse todos hacia Atlisco. Yo me los O encontré sea, en el todo el camino. pueblo, Todo el pueblo. 100. Sí, todos. ok. Me los encontré en el camino y es ahí cuando yo me bajo de un auto donde iba porque vi a las personas, algo raro estaba pasando. Dije, ver a toda la comunidad. Sí, eso más. Dije, algo está pasando. Y entonces, lo que me bajo, me subo al otro auto que iba y fue cuando una señora de la comunidad fue la que me dice, no te asustes, pero al parecer tu mamá la secuestraron. Dije, bueno, vamos a Atlisco, ¿y qué está pasando? Dije, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Aunque de alguna manera como que ¿A también, cuánto tiempo Ya lo queda ves. tu población de Atlisco? como a 30 minutos, pero yo creo que ese día nos hicimos como 15, no sé. Entonces llegamos al Zócalo, ya comenzamos a ver, ya había gente ahí, ya había como dónde está doña Nedina, qué está pasando. Preguntamos el cerezo, sí, aquí está, puedo verla, quiero saber si es ella, ¿no? Y yo voy y subo a la parte de arriba, que es donde la tenían, y sí, la veo y es ella. Y la veo, o sea, el único que se me ocurre preguntarle ¿y cómo estás? Dice, es que estoy bien. Dice, o sea, y recuerdo como la expresión que me dijo, ¿no? De no estaba asustada, o sea, no estaba como... Tranquila, entera. Sí, lo que estaba era indignada, enojada, o sea, y lo que le sigue. O sea, yo creo que si en ese momento hubiese tenido al responsable, o sea, es como mínimo no sé qué le hubiera hecho. Sí, o sea, ¿cómo puede ser posible que lo que es una mujer campesina, ama de casa? Oye, aparte que se prestaba al diálogo, o sea, no era una persona que fuera conflictiva, ¿no? Era una persona razonable, o es una persona razonable, sigue viva tu mami, por supuesto. Entonces,
fue un mal cálculo ahí, Sí. mala estrategia. Y es que lo que dijeron hace rato es totalmente cierto. Si la apresaron no fue por su personalidad o porque no tuvieran abierto el diálogo con ella, sino porque querían una persona corrupta que si le daban, no sé, cierta cantidad de dinero, aceptara. Pero pues no fue el caso. O sea, se toparon con una persona totalmente a lo que ellos esperaban. Entonces, ¿qué dice? Es que había una promesa. A ver, lo que sucede es que tu mamá sin querer intervino entre la promesa entre un gobernador y el presidente de la República. No te preocupes, echa a andar el gasoducto, yo me encargo de qué pasa. Claro, por supuesto. Y ahí está, ahí está. No, pero la narración que sigue siendo kafkiana, porque aquí pasaron una serie de cosas impresionantes. Conste que no estamos en Netflix, pero esto es como para Netflix. No, y lo que por viene Dios. es aún mejor, quédese con nosotros. Sí. Síguele. Bueno, ya entonces la meten presa. Oye, pero qué buena eres para hablar, por cierto, pero permíteme, síguele. ¿Verdad? Habla con una facilidad bárbara. No, y deja que tome más confianza. Órale. Me tuve que hacer, la verdad es que la primera vez que estuve en la cámara no sabía ni qué decir, no sabía ni qué estaba pasando, la verdad. Bueno, entonces para esto la meten a la cárcel, ya me cercioro que es ella, y lo que le digo, ¿cómo estás? Estoy bien, dice. ¿Tú pues si me querían, cuántos años tenías? En ese entonces tenían 20 años. Madre mía. 20 años. Eras sí, una niña. Bueno, sigue siendo una niña, pero... sí. Paso. Sí, y la única respuesta que mi mamá me dio si me querían presa, ya me tienen. Pero si creen que con eso voy a ceder, pues se van a quedar esperando. O sea, mientras mi comunidad siga respaldando su decisión y mi deber es apoyarlo, así lo voy a hacer. Es que ese es el chiste, la unión hace la fuerza, la participación social. Si hay una estructura social fuerte, no se puede contrarrestar. Sí, efectivamente. Y más cuando lo que se está haciendo está bien. Pero en algún momento, Lucy, se tienen que fincar cargos. ¿Cuáles fueron los primeros cargos que se le atribuyeron a tu madre? Pues los primeros y los no únicos. Hubo un caso después. Pero sí, efectivamente, los cargos por los que la acusaron fue obstrucción de obra pública y robo calificado. La obstrucción de obra pública obviamente es como detener una obra que ya tiene permiso, el cual fue desacreditado, por llamarlo de alguna forma, porque ellos no tenían el permiso de construcción, entonces no hay tal delito. El segundo, robo calificado, la acusaron de ser la autora intelectual de haber ordenado al señor Avelino Velázquez Tapia y a su hermano, el señor Carmelo Rosas, ella haberles ordenado que le quitaran y le robaran los celulares a un personal de la empresa constructora, que lo sujetaran, lo golpearon y esa sarta de tonterías. Pero hay algo, bueno, a su hermano lo conocía, pero al señor Avelino lo conocimos después. Pues cuando se conocieron, ¿no? ¿Por telepatía? Pues yo creo que sí. Fue la indicación. Entonces, tu mamá entonces era la autora intelectual del robo de 2 celulares. Exacto. Y por 2 celulares le mandaron gente armada, de los que envía coches, cerraron la carretera. De la señora Enedina, pero el problema es que al otro nunca en su vida lo ha visto, lo va a conocer después. Ajá. Pero bueno, también lo envía. Y el señor Avelino, sin conocerla, por telepatía dice: voy a robar esos celulares junto con su hermano. Así es. Okay. Bueno, entonces esos son los cargos por los que la detienen. Aclárame, ¿esos cargos ameritan fianza? No, claro. El de ¿robo calificado? No, porque como dice que fue con violencia, en teoría no son bajo fianza. El otro sí. El otro como... Es que aparte, antes recuerda que había otra ley. Exacto. Antes éramos todos culpables hasta que te probaran. Es que llega un punto en el que a la señora Enedina le niegan cualquier tipo de cuestión. ¿Por qué, Lucy? Hay una redacción que, al menos eso fue lo que me señaló su abogada, muy peculiar. Exacto, porque la consideran a una persona de alta peligrosidad. Así es. Ándale. Que por eso le niegan la fianza. Y bueno, y una vez estando dentro de la cárcel, como al mes, le adjudican, o más bien le querían adjudicar un delito más. De haberse robado una máquina, no sé en qué zona, la verdad es que ya no me sé el detalle. ¿Máquina de escribir o de No, máquina constructora. O sea, de las que usan para... Imagínate
la señora Nedina es más bajita que yo, Juan, que yo mido un nada. Y yo no me imagino a la señora Nedina robándose una máquina. Y dentro de una cárcel, o sea, ¿cómo hizo para salirse? Algo así como el túnel. Como sí, salió de la cárcel. Y se robó una máquina. Y regresó. El Chapo le queda... Ay, Dios mío. No, entre ella y el Chapo la competencia es muy dura. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel tu mamá? Específicamente 6 meses. 6 meses. Así. Madre. Oye, pero nadie se metió con ella en la cárcel. Ha de haber sido una líder bárbara. De hecho, sí, parece chistoso, pero sí, efectivamente, por la cantidad de gente que la visitaba todos los días, bueno, más bien los días que eran de visita, sí. y los periodistas que sí se atrevieron a ir, o sea, se volvió una figura emblemática, importante. La levantaron, la hicieron es. héroe. ¿Cuándo nos traes a tu mamá? Que sería interesante conocerla o vamos a verla. No, pues ahí el detalle es porque ya si a mí les cuesta convencerme a participar en una entrevista, a ellas no les cuento. No te preocupes, vamos para allá y platicamos sin Yo entrevista. Debe ser muy interesante escucharla. Sentido, sí, hay que... Bueno, pero un poco regresando, Lucy. Tu mami está 6 meses dentro de la prisión, pero no son solo 6 meses los que ella está privada de su libertad. ¿Qué pasa el demás tiempo? Exacto, bueno, a eso iba. 6 meses en la prisión, de ahí viene un problema de salud. ¿Qué es un problema de salud? Bueno, ella, por el tema de ¿Fue estar 2012? encerrada, en el 2014 fue detenida. Acababa de salir Fernando de la Secretaría de Gobernación, El actual secretario de Gobernación. Pero fíjate las cosas, porque nada más hagamos un paréntesis. Es Enedina, es lo que pasa con Ricardo, el doctor que señalé, es Flores, Juan Carlos Flores, la detención de Juan Carlos Flores, es el intento de detención de Avelino, y es el tema de Chalchihuapan. Es decir, el 2014 fue un año impresionantemente convulso para el estado de Puebla. Fue terrible ese año. Y el secretario de Gobernación, el oaxaqueño, Teodoro Carrasco. Así es. Bueno. Saludos, Teodoro. Un fuerte abrazo. Bueno, sí, entonces, por el ambiente que había ahí es como muy frío, entre calor y esto, o sea... En la prisión. A ella se le viene como una especie como de tos. O sea, parecía algo como que sin importancia. Recibías para esto atención de la doctora que está encargada del cerezo, creo que le recetó unas pastillas o un jarabe, pero no surte efecto. Cuando yo la seguía visitando, trataba de siempre estar ahí, pero hubo una ocasión que yo la vi con un ataque de tos que sí ya fue preocupante. Y yo le decía, bueno, ¿qué está pasando? No, la doctora sí, pues me puso una inyección, pero no ha resultado. Yo intenté hablar con una doctora externa y que fuera a verla a la cárcel. Sí. Cuando yo hablo con las custodias, me parece que me dicen que eso no es posible. O sea, por una serie de cuestiones ahí de reglamento. Exacto. Es que son, se llama Cerezo porque es centro de rehabilitación. En mi vida he sabido quién ha salido rehabilitado de ahí, pero bueno, sigamos. Bueno, entonces es lo que intento, no me lo permiten, y yo viendo la salud de mi mamá que cada vez empeoraba, yo le comento a la abogada, que en este caso llevaba el caso de mamá, que es la abogada Marely Vélez Aguilar, junto con la abogada Oscar, Rojas Mendoza, que era el que siempre estaba ahí. Digo, oiga, abogado, es que está pasando esto, y a mi mamá no la atiende, y para esto fue en una rueda de prensa que justamente en la UAP, y estuviste presente, fue cuando denuncio que mi mamá no está recibiendo atención médica y su situación de salud se está complicando. Pues esto resultó en el enojo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, provocó que a otro día se dignaran a ir al Cerezo de Atlisco, visitar a mi mamá. Oiga, señora, ¿qué está pasando? Es que su hija fue... O sea, yo tuve que presentarme en Puebla para denunciar eso, para que eso hicieran... Llegó la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ya estaba informada de esto que estaba pasando con tu mamá? No lo sabemos.
Porque, bueno, aclaremos algo, y es que Juan Carlos Flores, al otro día de la detención de tu mamá, va a decir que ha sido una arbitrariedad la detención. ¿Y qué pasa con Juan Carlos Flores? Por quien no lo sepa, sale, camina cerca de una cuadra y lo detienen, y lo envían a otro cerezo. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla, la verdad es que sí funcionó muy bien. Yo soy testigo que sí funcionó muy bien para hacer papeleo. Fuera de hacer papeleo, en el mejor de los casos, ni Chalchihuapan los movió, ni en Medina Rosas, ni Avelino, ni Juan Carlos Flores, ni absolutamente nada. O sea, era una cosa impresionante. Pero entonces la Comisión Estatal de pronto te va a buscarte y te dice, ¿por qué me estás acusando? Es decir, más bien visita a mi mamá, y porque fue mi mamá, esa tarde que Comisión Estatal visitó a mi mamá me habla por la tarde, porque eso sí lo podía hacer, tenía un teléfono y que podía hacer llamadas. Me dice, es que vino Comisión Estatal y quieren hablar contigo. ¿Y qué te dijeron? Pues casi vinieron como enojados, ¿no? De cómo te atreviste a exhibirlos, ¿no? De lo que está pasando, ¿ok? Dice que mañana te presentas a tales horas, ¿ok? Yo ahí estuve, me parece que fue entre 10 de la mañana, ellos nunca llegaron. Entonces... No, llevaban órdenes. Y entonces, pero eso provocó que esto explotó. O sea, la señora Medina no la están atendiendo. Provoca que a mi mamá la saquen del Cerezo, llevarla al hospital que era Hospital San Juan de Dios, que ahora se pasó al Río Arronte. Ajá. Entonces la llevan ahí y la internan, y ahí le descubren que es tiene EPOC, enfermedad pulmonar crónica. Entonces debe ser atendida, medicamentos, todo eso. ¿Y eso por qué le da? Por el contexto de la presión, de la celda, un espacio frío, toda esta situación, que es algo de lo que pocas veces se habla. Todas las personas que yo conozco que han pasado por la cárcel, todas han salido con la salud mermada, algunos más y otros menos, pero todos han salido con la salud mermada. ¿Cuánto tiempo está tu mami en el hospital? 20 días. 20 días. ¿Y qué pasa después de sus 20 días? Ok, ella ingresa al hospital el 11 de septiembre, en un presente, y sale justamente en el hospital. Durante ese tiempo que estuvo en el hospital, mientras los abogados estaban trabajando para que ella la pudieran llevar a casa bajo arraigo domiciliario, lo cual el objetivo es logrado, y el día 1 de octubre la llevan a casa, le notifican como a las 9 de la noche. Yo ya me había regresado a la comunidad, ya estaba como, el abogado solo me dijo, estate pendiente del teléfono por cualquier cosa, y así fue. En la noche mi mamá me habla, oye, ¿sabes qué? Que quieren hablar contigo, y era me parece que, ¿cómo se me fue el nombre? Quien notifica, hace las notificaciones, diligenciario. Ajá. Le lleva la notificación que mi mamá va de regreso, y ya me la pasa. Así que pasó, le pedimos que esté en su casa porque la señora Medina en este momento va para allá. Y yo qué padre, ¿no? O sea, como que no me la creía, o sea, había pasado tantas cosas como que, digo, ¿en serio? O sea, habían perdido credibilidad. Exacto, entonces, y aquí hubo un tema que me preocupó, dije, ¿y si no la traen para acá? ¿Y si la desaparecen? ¿Y si la llevan a otro lado? O sea, pero no, o sea, afortunadamente sí la llevaron a casa, llegó a como 9:30, 10 de la noche, la llevan y le dicen, no puede salir le dijeron expresamente que de las 4 paredes que está en la casa no puede salir. No puede asomarse, no puede recibir visitas, y etcétera, y decía que iban a dejar cuidando policía, no lo hicieron. Sí había quien cuidaba a mi mamá, de hecho la misma gente se organizó para cuidarla, pero para ellos, o sea, no queríamos gente extraña ahí, ni policías ahí rondando, entonces más bien nos cuidábamos de ellos. ¿Pero cuándo? ¿Y la vuelven a regresar al servicio? No, ya no, porque se siguió trabajando el tema legal, y cuando ¿Cuánto tiempo entonces estuvo detenida en tu casa? 5 meses. Entonces nada más estuvo 1 mes en la cárcel. No. 5 meses en la cárcel, específicamente en el Cerezo. No, 6 meses en la cárcel, más 5 meses. No, entonces estuvo 11 meses. Detenido 1 año. Sí, prácticamente 1 año. Y para ser precisa, el 5 de marzo le notifican que está en plena libertad, porque interpone amparo, incidente de pruebas, y demuestran que... Bueno, en este contexto hemos de decir que hicieron una muy buena estrategia legal y social y política, porque muchos grupos se unieron al apoyo y a la solicitud de la libertad de la señora Medina. Uno de ellos fue el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos, que estaba dirigido en ese momento por el actual rector de la Ibero, por Patrón, se me fue ahorita su nombre, Mario Patrón. Padrón,
perdón, y hay un ruido a nivel nacional, al menos entre defensores y demás, sobre la libertad de la señora Nedina y la preocupación de que no regresara a la cárcel. Pero tu mami sale y ¿qué pasa con su proceso? ¿Todos estos cargos que se le atribuyeron fueron reales? ¿Qué pasa después? ¿Se aclara la situación? La de ella sí, porque un juez sacaron el asunto fuera de Puebla. Lo llevan, me parece que el asunto es decir, ya ven una sentencia, le dictaron de formal prisión a los 8 días de detenerla. Sí, lo mandan a otro juzgado fuera del estado para que no tengas acceso. Sí. Meter un incidente donde dicen que la decisión del juez pues no fue correcta por esto y por esto, no una serie de cuestiones legales, lo sacan y una segunda opinión dice es que está mal esta sentencia, lo que obliga o manda al juez que dicte otra sentencia apegada a derecho. Entonces podría ser dos cosas, que efectivamente le volvieran a decir que regresara a la cárcel, pero en este caso ya sería iniciar una demanda o denuncia contra el juez, es decir, podía jugársela o dictar, pero en este caso sí fue que efectivamente que le dictan el auto de libertad por falta de elementos para culparla o procesarla. Entonces quiere decir que queda... Ella totalmente absuelta. Es decir, disculpe, nos equivocamos, usted nunca debió pisar la cárcel. Lo mismo que ha pasado con muchos. ¿Y qué pasa? Oye, el juez que estuvo, que manda a detener, porque tuvo que haber sido un orden judicial, ¿sigue en funciones? Le perdí el rastro después de lo de mi mamá, porque yo tenía un nombre, pero no sé qué pasa después. Solo me acuerdo que era como pues ojalá que la nueva administración vea esto, tú toda la información que tienes de derechos humanos, de todos esos jueces que nos mandaron detener, pues los pasen a la báscula, ¿no? Para ver el por qué tomaron esas decisiones. Pero no era que ellos lo tomaran, había perfectamente una orden que ellos seguían. Pero ellos obedecieron. Son culpables porque ellos obedecen. Había toda una estrategia, ¿no? Claro. Era todo ¿cómo decirlo? Pues todo estaba perfectamente estructurado para que nadie se opusiera a intereses particulares en nombre del Estado, que eso me parece sumamente peligroso. Pero bueno, ¿tu mamá de alguna manera el Estado logra resarcirle el daño o se queda simplemente en una disculpa? ¿Qué pasa después, Lucy? Por parte del Estado no obtuvimos nada, lo único que obtuvimos fue represión, o sea, solo eso. Después de que mi mamá fue absuelta, sale de nuevo a relucir comisión. Ok, les ganaron el juicio de mi mamá. Te demostré que eres inocente, voy y ahora yo te demando a ti. Porque me agrediste, ya te demostré que soy inocente. Entonces, ¿qué hice comisión? ¿Saben qué? Porque esto se había vuelto nacional, internacional, ¿no? Claro. Entonces dice, hablando, pues ya no queremos como más broncas, o sea, es como mejor platiquemos, acordemos. No, pero pues es que eso debiste hacerlo desde un principio. Pero para esto ya vienen como personal de más jerarquía dentro de CFE, ¿no? Ya no viene el personal que antes. No, por eso no era CFE, esto tuvo que ver el gobierno del Estado. Pero utilizaban las personas de la comisión. A ver, el proceso fue estatal, porque estaba en la cárcel estatal. Si uno hubiera sido federal, sí lo mandan. Sí, pero para esto tengo entendido que el gobierno federal pide al gobierno estatal que se encargue del caso. Exacto. Ya. Y lo que hace, no sabe hacer otra manera que pues quiten a la líder, si es la que me estorba, como del lugar. Entonces, vuelvo a insistir, de parte del gobierno y hasta la fecha está la termoeléctrica sin funcionar. Y el gasoducto que ya está totalmente... Y estás hablando ahí de millones de dólares enterrados. Pero de la empresa. Es decir, hay una empresa que es la que, esto es particular, que le interesa que funcione. Con capital italiano, con capital español. No es una empresa mexicana. ¿Tú crees eso? Bueno, al menos así están los dueños como tal, que por supuesto tenían o le dieron una participación y por eso le urgía algún personaje, pero le urgía. La empresa construida por CFE es de CFE, hay dinero de CFE ahí metido. Sí, y claro, porque este proyecto es de CFE, pero CFE contrata a empresas constructoras.
Entonces el asunto está así. Entonces, por lo que no son las empresas las que quieren platicar con la comunidad, es CFE, porque es figura de CFE, que no daña esta comunidad, no sé, a ver, doña Medina, ¿qué quiere? No, le ofrecemos, no sé, a ver. ¿Qué? Es, manejado, sí, sí, claro, con prepotencia. Pero espera, porque aquí, bueno, falta el final. Sí, claro, entonces, no, pues es que no solo me agredieron, sí, a mí me metieron en la cárcel. Y saben qué, y siempre lo ha dicho y lo va a seguir diciendo, ¿no? El orgullo que tengo es que, aunque me metieron a la cárcel, nunca doblegaron mi voluntad, porque efectivamente le decían, o sea, dentro de la cárcel, escuchen esto. Decían, señora, si no firma se va a quedar en la cárcel, aquí me quedo. O sea, ya que no, algún día tendré que salir, yo podré demostrar mi inocencia, porque yo no hice nada, tendré que salir, y personas también se acercaban a mí, yo que estaba afuera, decían, no, y es que la situación de represión ya se estaba volviendo muy complicada, con miedo, con esto y con lo que quiera, pero había mucha gente dispuesta a todo, y decían, no, y me decían, no, pues es que tú hablas con tu mamá, no, ya que dejes, convéncela, ya que deje por la paz, porque es, digo, a ver, si ella es la que está en la cárcel y ella tiene todavía el valor de decir, vamos y sigamos adelante, ¿cómo puede ser posible que ustedes me digan esto? Pero de acuerdo, no me hagan caso a mí, porque yo no soy la que está ahí, no van a decir, vayan y hablen con ella. Y efectivamente le dice, no, pues que mejor firme y esto. A ver, si lo que quería es tenerme aquí y yo soy la que está aquí y se puede hacer algo más, háganlo. O sea, yo lo que necesitamos es unirnos, ¿no? O sea, el apoyo para seguir adelante. Y así fue. Entonces, como bien lo decía, instituciones, organizaciones, universidades, la Ibero, la UAP y muchas más se unieron a nuestra lucha. Ahí fue cuando conocí a grandes amigos que hoy los tengo presentes. Y la verdad es que exploré, o más bien conocí un mundo que para mí era totalmente desconocido. O sea, yo ni sabía nada de esto. Ahí yo llego a la UAP, está pasando esto. La Ibero también está pasando esto y está diciendo esto y esto. Entonces, por eso es que tengo referencias magníficas de las universidades. Entonces, pero ¿qué está pasando, no? Que pues hay muchas personas que no corren con la misma suerte y están ahí solas, ¿no? O sea, no hay nadie que los apoye, que los abrace para que sean visibles. Afortunadamente, el tema de mi mamá, quien nos asesoró, lo hizo bien, ¿no? La hizo tan visible que ya no le podían hacer nada. Dice, porque si a la señora le pasa algo, o sea, no, o sea, esto va a ser como mártir y sale peor, claro. Totalmente contraproducente. Exacto, porque sí, y más con el tema de la salud. O sea, yo en ese momento acusaba y lo sostenía, ¿no? El culpable vas a ser tú por haber ordenado que me metieron el gobernador, el presidente municipal, las autoridades, nada. No, bueno, sabemos que la orden vino del gobernador y ya hay pues, ahí como quien seguía sus órdenes. ¿Qué decía Moreno Valle? En paz descanse. Yo nunca tuve contacto con él. O sea, yo nunca tuve contacto con él. No veías declaraciones de él en la prensa ni nada. Decían, no, nada, es como jamás declaró nada sobre la señora. No, jamás lo hizo. Pero sí, entonces era el tema, ¿no? Se volvió tan visible que ya la concentró, como dice, que le pasara algo a ella. ¿Quién era el presidente municipal? José Luis Galea Ciderra. Y a él sí lo buscaron en apoyo, ¿no? Pues tienes que está pasando, requerimos apoyo. En una ocasión cuando lo buscaron en la presidencia municipal de Atlisco, tengo conocimiento que el señor dijo que los iba a recibir, nunca los recibió y se escapó por la parte de atrás. Eso fue lo que dijeron. ¿Cierto o no? No lo sé, la verdad es que no tengo certeza de eso, pero es que no hizo nada. Y ahora dijera, no, bueno, ok, recibió órdenes, pero lo mínimo que la comunidad esperaba ni siquiera era que se fuera a platicar con él. Dinos qué está pasando, solo eso te pedimos, si no puedes hacer nada, pero dinos las cosas, qué está pasando para nosotros ya ver qué hacemos. Pero nunca nos dio explicación. Hoy, después del tiempo, y bueno, y volviendo a raíz de qué hizo comisión después, entonces, no sabes qué, no quiero problemas. Y es cuando mamá, pues es que no solo me agrediste a mí, agrediste a mi comunidad, yo no quiero nada para mí. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer en obras sociales. Y así fue. Mi comunidad cambió radicalmente. ¿Le metieron lana? Sí, así. ¿Qué fue lo que tu mamá pidió para su comunidad? Para mi comunidad, hoy mi comunidad cuenta con un techado, con una cancha, oficinas de primera, fue en la calle principal de la comunidad, tiene concreto hidráulico y la carretera, que es como de 2 kilómetros, fue pavimentada y el valor ascendió y apoyos
cemento para mejorar las viviendas de la comunidad, y abono para fertilizante, ¿no? Entonces ascendió como un total como de 20 y tantos millones. ¿Qué pidió, de esos 20 y tantos, qué pidió tu mamá para ella? No, es que yo no soy la que soy, le vas a dar a mi comunidad. O sea, si antes no me vendí, ¿por qué crees que me vas a comprar ahora? 20 y tantos millones de pesos a la comunidad. Sí, cuando en un principio solo le... De ese tamañote está el pecado. Sí, y aquí hay algo importante. De ese tamaño la penitencia por el pecado. Pero quiero, o sea, Lucy no lo dice, su mamá no lo dice y yo sé que ni siquiera lo han pensado. Pero tú sabes cuántos políticos llegan sin nada y por nada cambian totalmente su forma de vida, sus amistades, su estilo de vida. ¿Quieres que te haga una lista? Lo decíamos hace un momento, pierden el piso. No, y multimillonarios. Y tu mamá no tenían pronto, nada, multimillonarios. Y esta cuestión a mí me encanta porque es el hecho de decir, una mujer que se pudo haber quedado con 20 millones, para ella dijo, inviértanlos en mi comunidad. Bueno, es que aparte, fíjate, qué buen comentario. ¿Qué es lo que sucede? Tu mamá sigue viviendo ella. Tu mamá es feliz viviendo en esa comunidad. Está. Totalmente. La felicidad no está en que la señora se hubiera llevado 25 millones, si hubiera venido a vivir a Puebla, hubiera puesto una tienda, hubiera puesto algo, y hubiera vivido en Puebla, pero la señora no hubiera estado feliz porque hubiera traicionado a su comunidad. Y sus principios. Claro, cosa que no hizo. Necesitamos más gente con valores, con principios, y algo muy importante que es tema actual, el tejido social. Ustedes tienen una comunidad con valores, con principios, con un fuerte tejido social que había que derrumbarlo, había que destruir ese tejido social para poder lograr intereses económicos de un grupo de poder, ¿no? Así es. Pero bueno, afortunadamente no pasó. Y como decía, ¿no? De si el golpe no te mata, te hace más fuerte. Y fue el caso, efectivamente. Esperaban que saliera como pues a ver si un día nos deprimida. Yo quisiera terminar con una pregunta, y no es respecto de la señora Medina, Lucy, y es sobre tu persona. ¿Qué pasó con Lucina Quintero, a raíz de toda esta experiencia que suena muy dura? ¿Te dejó un sentimiento de revancha hacia el Estado? ¿Te dejó un sentido de justicia? ¿Qué te dejó esta vivencia? Bueno, en un principio sí era como de impotencia, de no podía creer que quienes están en el poder para cuidarnos, para asegurarse que nuestras garantías, nuestros derechos sean respetados, sean los mismos quienes nos violenten. Sí sigo muy enojada, sigo enojada porque sigo viendo mi país como está. Ya le pegaste la mesa 40 veces, pero... Sí, es verdad. La verdad que me tiene mal, ¿no? Esa situación, pero la situación que viví me ayudó a darme cuenta de cómo estábamos, de alguna manera alejados de todo, vivíamos como en una burbuja, nuestros problemas ahí. Maduraste, creciste. Exacto. Entraste a una situación que nunca pensaste que ibas a vivir, estás viviendo una situación completamente diferente. Así es, y sí, efectivamente. Lo que te falta, porque eres una niña. Sí, entonces precisamente es el tema que me orilló de... Siempre había tenido como la intención de estudiar, pero era como el deseo, solo eso. Cuando pasa la de mi mamá, ya no es un deseo, ya sentí una necesidad. O sea, ver a mi mamá en la cárcel y yo no poder hacer nada, y dije, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser que esto nos esté pasando. Y entonces darte cuenta que tu caso no es el único, que hay miles. Entonces dije, no, o sea, ya o sea, precisamente varias personas me dicen, pasé de ser víctima. O sea, ya dejé de hacerme víctima, dije, porque, ¿qué gano con esto? No puedo hacer. Tengo que hacer algo, o sea, ¿qué hago yo? Politizar el dolor. Exacto, entonces dije, sí, estoy indignada, estoy enojada, quiero que las cosas se hagan bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo para contribuir a eso? Entonces, te das cuenta que tienes que estudiar, que tienes que prepararte, que tienes que conocer, porque no solo es ir a reclamarle, ¿sabes qué me estás haciendo esto? Si sabes que no te va a hacer caso, por más que le vayas a golpear la puerta, por más que le grites, no, entonces usa los elementos que tienes,
los medios que tienes para conseguir o para conseguir lo que tiene que ser, respetar a la comunidad, porque las comunidades son las más violentadas porque no conocen sus derechos. Y las más alejadas de la realidad. Sí, no lo saben, no los conocen. Bruscamente, como les pasó a ustedes, los jalan en un sistema que ustedes no conocían. Así es. Ustedes vivían felices, tranquilos en su comunidad, no se metían con nadie, hasta que se fueron a meter con ustedes. Y eso provocó que nosotros saliéramos hacia afuera y véanme aquí, ¿no? De querer con las ganas de prepararme, claro. y de ya no ser la víctima, sino de ser una persona de apoyo para personas que vivieron lo mismo que nosotros, ¿no? Pues ojalá empieces a liderar a otros pueblos. ¿No se te ha ocurrido escribir un libro? ¿Por qué soy abogada? Porque hemos de decir, para quienes no lo saben, que hoy día Lucy estudia en la Universidad Iberoamericana Derecho, y justamente me imagino que no pensaste o no pudiste pensar en otra carrera, tenía que ser sí, pensar en otra carrera. Escribiendo un libro. Soy mala escribiendo, creo que no. Los sentimientos son mejor cuando los dices. Hay una cantidad de muchachos bárbaros que saben escribir muy bien, entonces tú dale las ideas y ellos van pasando y vas a ver qué bonito te queda tu libro. Sí, ya. ¿Por qué estudié Derecho? ¿O por qué soy abogada? No, es en realidad algo triste y real que está pasando en México, que estamos viendo día a día. Mis respetos para ti, para tu mamá y para tu comunidad, y que son un ejemplo de solidaridad de lo que se tiene que hacer cuando la autoridad ejerce el poder para un beneficio personal y no un beneficio de la comunidad, ¿no? Muy bien, felicidades. Sí, gracias. No, felicidades, y en serio, piénsalo en hacer un libro, sería muy interesante. Creo que la gente que nos ha estado escuchando ahorita estará de acuerdo conmigo que este tipo de pláticas que desconocemos, los que hemos sido perseguidos políticos, pensamos que la persecución nada más es a uno. A mí, gracias a Dios, toco madera, no me tocó ir a la cárcel, estuve aquí encerradito en mi casa 4 o 5 días en lo que me amparaban por un delito federal, hazme un favor. Y yo decía, ¿y cuál es el delito federal? ¿No? Había yo, ¿qué decían? Que falsificado 20,000 actas para que Ana Tere Aranda... A mí me invitó a falsificar. Sí, nos sentamos 4 días, día y noche. Tú 10,000 y yo 10,000. Sí. No, pero aparte falsificarlas. Qué absurdo, No, aparte es absurdo. Aparte es absurdo. Y déjenme decirles que ¿qué les puedo decir? Nos moríamos de risa porque sí nos reíamos, pero ya había cosas que también mi familia estaba nerviosa, que ustedes ya no estaban nerviosos, porque ustedes sí estuvieron más que nerviosos, porque fue todo un año, qué barbaridad. Y dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Y pues no pudieron con nosotros, igual que no pudieron con ustedes, y ojalá no puedan con ustedes, ojalá y salgamos de una forma educada. No hubo violencia, bueno, pusieron el cachete y el brazo, ¿no? Se los dejaron morado, pero no hubo agresión, no hubo faltas de respeto, fíjate, interesante, ¿no? De parte de ellos. No, por supuesto, pero aquí fue una suma de cuestiones, me parece, Juan Francisco, y Lucy lo señaló muy bien. Era el hecho, como tú lo señalaste también, de la solidaridad, de la unión de la comunidad, claro. La buena asesoría, la unión hacia la que tuvieron eso también, los abogados, muy bueno, sí, buen comentario. De pronto tenemos abogados que no sabemos si se convierten en nuestros peores enemigos por los consejos que dan o porque de pronto se venden a la contraparte, en fin, a nuestro abogado. Circunstancias. Entonces, el tema de los abogados. Y el tema también, Lucy, que me parece que tú en el camino fuiste aprendiendo y fuiste transformando esa indignación y ese dolor en un sentido de búsqueda de justicia, que me parece que es algo que te sostiene hasta el día de hoy. Y de superación. Y bueno, ese ya lo traía desde antes. Pero ya enfocada, voy a ser abogada, y aguas, Me dio claridad, aguas, efectivamente. Ya veo cómo golpeó la mesa,
va a ser buen abogado, te va a preparar muy bien. Pues sí, yo creo que yo ya en la sigue pegando. Sí, la verdad es que creo que el carácter lo hice más fuerte, no lo sé, pero No, la verdad que hoy en día podría decir que gracias a lo que me hicieron vivir, porque no lo buscamos, nos orillaron a esa situación, mi realidad dio un giro total. 180 grados. Sí, totalmente. En mi vida hubiera pensado de estudiar Derecho en una universidad como la Universidad Iberoamericana Puebla, ¿no? O sea, tal prestigio. Y de no haber pasado esto, probablemente estaría en otro lado, quién sabe dónde, la verdad, no lo sé. Pero el que esté aquí entonces me hace analizar qué hubiese pasado. Dije, no, trajo cosas buenas haber vivido lo que viví, haber buscado oportunidad de superarme para cambiar la realidad que viví y tratar de contribuir a esa realidad que la verdad es espantosa y es preocupante del cómo vivimos. Y pues aquí, ¿no? De decirte hoy, de todas las cuestiones de las personas que influyeron a que esto pasara y que yo estoy aquí, ¿no? Pues entonces gracias, ¿no? O sea, gracias a eso nos hicimos más fuertes, nos hicimos más unidos y estamos completamente en busca de algo que creemos justo sin lastimar a nadie. Porque no solo se trata como de esto es lo que quiero, no, pero esto es lo que quiero porque esto es lo que merecemos, porque así lo dictan las leyes, porque así debe ser, porque no estoy dañando a nadie. Entonces solo buscamos bienestar, que se supone que esa es la esencia de todo, ¿no? De tener la convivencia con todos sin dañar a nadie. Entonces ahí estamos y es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo, otros compañeros, infinidad, otras historias, preparándose por querer cambiar esa realidad que muchos se niegan a ver o que ven y prefieren pasarse de largo y no hacer nada. Muy bien, pero ahora sí que muchísimas gracias, qué bárbara, qué buena plática. Y pues esta es tu casa y cuando quieras volver a venir a platicar algún otro proyecto que tengan, por favor. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Sí. Tienes las puertas abiertas. Gracias, Juan Francisco, por el espacio, a Lucy por habernos acompañado, porque es un tema importante y sobre todo que sigue vigente. El gasoducto está instalado y bueno, ahorita hay un amparo que lo detiene, pero estemos atentos porque bueno, lo tenemos aquí muy cerquita y son 3 estados y no solo es el tema del gasoducto, sino que esto no se replique en otros lugares, que la integridad, la seguridad, el bienestar de las personas sigue estando por encima de los intereses particulares, pues evidentemente económicos. Bueno. Pues gracias por la invitación, la verdad es que es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Lucy. Un abrazo a tu mami y que existan muchas Enedinas y muchas Lucinas en nuestra querida Puebla y en nuestro país. Coincido. Por favor, saludos a tu mami. Gracias. Y señora, mi respeto, qué bárbaro, y a la comunidad, un abrazo a la comunidad. Gracias. Hay que aprender a ser solidarios. En el momento en que la gente se une por el bien, a todos nos va bien, la verdad. Pues muchísimas gracias. Estamos aquí a tus órdenes y pues muy amables a todos ustedes. Esta es La Lógica, está usted escuchando bien su noticiero La Lógica en las noticias. Ya son 8:21. El día de hoy es 5 de julio, si no, 4, que ya me brinqué uno, ¿verdad? 5 de julio. Ya decía yo. Y pues el lunes estaremos transmitiendo otra vez a las 7 de la noche. Mañana leeremos las frases de la semana que ya nos va a dar, o si nos dará tiempo ahorita unos minutitos, no sé, pero bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos y pues ponemos el guapango de Moncayo, que es hermoso. La Alondra de la Parra y la Orquesta de París. Ahorita me voy a desaparecer para apagar la cámara. Excelente. Qué bárbaro. Me con mi corazón.